Bienvenidos a Naginata Reviews, volvemos al anime, en concreto a una película de animación del estudio Ghibli que vais a poder encontrar en Netflix, que se llama Pompoko. Es del año 94 y la hizo el fallecido Isai Takahata, que es el responsable de La tumba de las luciérnagas de 1988 o Recuerdos del ayer. ¿Por qué digo estos dos films? Porque fueron los dos primeros films que hizo para el estudio Ghibli. Este de Pompoko es el tercero. Tiene otro título que en japonés es Heisei Tanuki Gashen, o en español La guerra de los mapaches de la era Pompoko. Yo no estoy muy de acuerdo en que se les diga mapaches, porque realmente no es mapache. Es un tanuki, y el tanuki es una especie autóctona del continente asiático, y de hecho pertenece a la familia de los perros, es decir, a la de los caninos. En Japón es un ser adorado, es un animal adorado, y se le considera como dioses porque tiene la facultad de poder transformarse en lo que quiera. Por eso está ahí la referencia de la hojita se le ponen en la cabeza, pero se dice que en el film no es que eso solamente es para novatos, según una de las principales protagonistas de ahí, que se llama Okoru. Pero sí que tiene muchísima mitología detrás, porque dice que conviven con los humanos, pueden adoptar su forma, pueden adoptar las formas que ellos quieran. De hecho, en las transformaciones se ven cómo se transforman en una tetera, se transforman en diversos objetos, y todo eso hacen referencias a historias muy tristes que están relacionadas con la mitología, la cultura japonesa, y son un tanto tristes, porque habla de cazadores, habla de tanukis muertos, habla de un montón de cosas, y realmente eso hace ya que no sea una película totalmente para niños, es una película totalmente de cultura japonesa, y que a pesar de que trata muchísimo mejor y que le da sopas con ondas a la princesa Mononoke en todos los sentidos, no es tan conocida precisamente porque se hizo demasiado local. Al ser demasiado local, incluso los propios que tradujeron o hicieron las voces para el inglés tuvieron problemas porque está lleno de localismos y de formas de hablar locales de Japón. El tanuki en sí, como decía, mitológicamente es un poco... es como lo veis en el filme, aquí en Pompoko cuando lo veáis. Es perezoso, es juguetón, le encanta comer golosinas de todo tipo que tienen los humanos, pero aparte de ellos son venerados precisamente por eso, y porque también son un poco así tocanarices contra los humanos, ¿no? De hecho, su versión más hardcore la podéis ver en un anime que os dejé yo por aquí, que os lo dejo por aquí arriba, que os hice la review, que se llama Gukuri Kukuri-san, que ahí vais a ver la forma de un tanuki. El tanuki también es venerado porque dicen que atrae la suerte y la prosperidad y el dinero. Entonces en muchas tiendas vais a ver que hay un tanuki con una botella de sake, porque les encanta el sake, y hay regordete en las puertas para que se atraiga esa prosperidad. De hecho, lo que son los tanukis, esa prosperidad y ese dinero se dice que viene por parte de sus escrotos, es decir, de sus testículos, y perdónenme la palabra, porque para los japoneses es un tema normal y corriente, pero para otra gente, para los occidentales, suena un poquito mal, por ejemplo, para los norteamericanos. Y de hecho se hace muchas referencias no en el aspecto sexual, sino en un aspecto cultural, al tamaño de esos testículos, al tamaño de esos escrotos. Y de hecho que cuanto más grandes son, se les llama las bolas doradas, por eso los tienen en las puertas de las tiendas, como os estaba diciendo. Otra de las partes interesantes que tiene aquí el film a nivel cultural es la parada de los monstruos o la parada de los fantasmas japoneses, es decir, los Kaedan, o las historias de fantasmas que hay en Japón, ¿vale? Ahí en esa parada de los monstruos, que es la parte más bonita de todo el film, donde se ve cómo los tanukis intentan hacer creer a los hombres que nos dejéis con esta muestra de nuestra magia, de nuestras transformaciones, que dejéis y respetéis nuestro territorio, que podamos convivir juntos, pero sin que nos avasalléis y sin que nos matéis y sin que nos dejéis sin nada y que estemos abocados a ser una especie en extinción. Pues lo que hacen es un auténtico desfile. Takahata lo que hace es un auténtico desfile de lo que son los Kaedan, que son de diferentes formas, es decir, esos monstruos, que son los yokai. Y esos yokai, pues aquí se han mezclado los yokai de los kabuki, de los de ukiyo-e, y de un manga
que hizo Shigeru Mizuki, unos propios que creó él. De hecho, dentro de esa misma parada de los monstruos o de los fantasmas que hacen los tanukis, hay una propia autoparodia o aparición de personajes de otros films de Ghibli, como pueda ser Totoro, Kiki y un largo etcétera que vais a tener que ver. Tenéis que pausar la imagen cuando vaya a salir esa escena y veréis como ahí aparece, pues como os he dicho, aparece Totoro, aparece Kiki, la del servicio de entregas, la bruja, etcétera, etcétera. También hay aquí una referencia cultural a lo que son los kitsune, es decir, los zorros. Los zorros aquí también tienen ese poder de transformación, pero se han adaptado mejor a los hombres y a la humanidad. Entonces se han hecho pasar como ellos y están todo el tiempo transformados. De hecho, ahí aparece un kitsune que se transforma y que va a intentar ayudar a los tanukis en esta guerra que tienen contra los humanos, ¿vale? Son los enviados, son los mensajeros o enviados del dios Inari. Y al igual que los tanukis y los gatos viejos, dice que tienen algo de magia o de poder dentro de ellos en la cultura japonesa. Otra de las partes que tienen los tanukis en la cultura japonesa, aparte de todo lo que os he comentado, es que también hace otra referencia Takahata a nivel cultural a Super Mario Brothers, que es cuando, si lo veis, cuando coge la hojita Mario, si habéis jugado, le aparece, se transforma y le hacen unas orejas así, un estilo puntiagudo y una colita, pues se transforma en tanuki. De hecho, si el que haya jugado a ello lo habrá visto mucho. Aquí también se hace referencia para que cultural, o no ya más bien cultural, sino que para que sea un poco más amena el film y tenga un poco más de sentido y coherencia, Takahata lo que hizo fue mostrar a los tanukis en tres formas. Una un poco más divertida, que sería más bien que podría ser la tercera, que es en forma de manga, digamos, así más desdibujada que es cuando están así un poco deprimidos o les ha pasado algo, es esa forma. Luego tenemos la forma más humanizada, que van vestidos con ropa humana y se paran con sus patas de detrás, y esa forma humanizada es cuando los humanos no los vemos, que se supone que viven así y con sus casitas, ven la tele y cosas de estas. Y luego está cuando se encuentran con los humanos, que tienen su forma real de tanuki, que se muestra en el film muchas veces, ¿vale? Una de las cosas que también interesa mucho aquí es la música. La música acompaña muy bien, es de Sansan Tifón, que era un grupo rock de Okinawa, pero también se va a incluir otra serie de músicas del folclore japonés, que ya pertenezcan al kabuki o pertenezcan a los festivales propios de Japón, ¿vale? Y está muy bien llevada y muy bien traída, porque esa música, ese folclore, esos festivales, esas cosas, es una referencia pues de alegría que los tanuki siempre están celebrando debido a su carácter que tienen, a su carácter real, que les encanta tanto al país del sol naciente, ¿vale? Toda esta pléyade de cosas, de culturas y de estas músicas, pues también tienen relación a ese dibujo que os he comentado, que es absolutamente espectacular, porque esta película está hecha al estilo Ghibli, pero Ghibli de verdad, es decir, con un dibujo precioso de los primeros, así ya no de renovación, sino clásico de Ghibli, que te da gusto de ver. De hecho, muchos de los dibujos son algunos de los personajes, según en las formas que aparecen, tienen la forma, pues por ejemplo, recuerdan al dibujo de Porco Rosso, recuerdan al de Recuerdo del Ayer, etcétera, etcétera. Todos esos dibujos están muy bien hechos, es una auténtica maravilla, hechos uno a mano, y como os digo, la escena de la parada de los monstruos es una auténtica maravilla de cómo están los dibujos y todas las referencias que hay. Otra de las cosas que es importante dentro de los dibujos es el nivel de detallismo y el nivel también de profundidad de las imágenes. Es decir, a Ghibli siempre le ha gustado mostrar con detalle los objetos que tienen dentro del film. Otra de las partes que ya enfocan más con la realidad
es que lo que se dice de la ciudad de Tama, donde están ellos, o donde viven ellos, es que esa ciudad a día de hoy es la nueva ciudad de Tama, pero que ya está incluida dentro de la megalópolis que es Tokio, y entonces es una historia real, ¿vale? Y se dio porque en los años 90, porque esta película del año 94 es cuando Japón empezó a devorar por culpa de la superpoblación dentro de Tokio y del propio Japón, pues empezó a devorar zonas de bosques, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces aquí se da ese caso. Y ya pues hay otra parte interesante también, que es la parte que del título de Pompoko, pues la parte de Heisei, la parte de Heisei se refiere a la era en la que está rodada el film. Hay que tener en cuenta que los japoneses dividen su cronología en eras. Y esas eras corresponden con los emperadores. O sea, desde que toma el gobierno hasta que muere. Y ese es el nombre de una era. Entonces la era Heisei, que era el 14 años de la era Heisei, es la que correspondía a ese emperador, que en esa época se le llamaba, el Heisei significa pacífico. Pero es que dentro del mismo film, Takahata hace el juego y dice que están en el año 31 de la era Pompoko, es decir, de la era de los tanukis, como queriendo decir que los tanukis también tienen sus propias eras, ¿vale? Otra referencia importante, y ya terminamos ya con la cultura, a pesar de que el vídeo sea un poco deslavazado, creo que está quedando así, pero creo que se me va a entender perfectamente, es la época, otra de las aportaciones a este folclore, a esta parte de Pomboko, es ya no lo de las eras, sino a la historia cultural que tienen con relación con el Heike Monogatari. Porque esa parte del Heike Monogatari es porque el señor Takahata quería hacer, en vez de Tanuki, quería hacer la época del cuento del Tokyo Monogatari. Pero resulta que no fue así, y después del éxito de Porco Rosso, Miyazaki se empezó a pensar diciendo, oye, pues cerdos, acabó en Tanukis. Le dio el trabajo a Takahata, este hizo el guión e hizo la película, pero Takahata no se quedó conforme y decidió incluir parte de un capítulo cultural de dentro histórico, que es la historia de Nasu Yoichi, que era un samurái de los Genji, que disparó a un abanico, lo partió por la mitad, y ese abanico estaba en un mástil de un barco en una batalla que habían perdido los Taira, es decir, los Heike, contra los Genji. Y se estaban yendo en barcos. Una mujer los desafió poniendo el abanico allá arriba, en el mástil, arriba del todo, y estaban muy lejos de allí, y cuando lo partió tanto los Genji como los Taira, es decir, los Heike, aplaudieron a este samurái. De hecho, es la batalla de Yashima, la zona de Yashima. Esa zona de Yashima aparece aquí representada por un tanuki legendario, y ahora entraremos en ello. ¿Por qué? Porque ahí en Yamashi se produjo esa batalla. Bien, eso que queda ya como último, que es los tanuki legendarios, son de la isla de Shizuoku. Esa isla de Shizuoku venera allí a una serie de tanukis. Y esa serie de tanukis son los que aquí están representados, que son los tanukis legendarios que tienen los de mayor poder de transformación y los que van a prestar su magia o su poder para que estos estos tanukis de ahí, de Tama, puedan sobrevivir, ¿vale? Y dejando todo esto ya aparte, voy a decir ya mi parte personal después de haberla visto. Es un film emocional, con muchos sentimientos, que te ayuda a comprender la cultura japonesa a pesar de que tengas que leer muchos libros, porque lo que hace Takahata es de que te acerques a la cultura japonesa, que la comprendas, que la quieras, y por ello te muestra su música, por ello te muestra su folclore, por ello te muestra esos festivales, te muestra a sus dioses, te muestra a sus demonios, te muestra a sus fantasmas, te muestra sus historias de los Kaiwan, la historia de la mujer sin rostro, por ejemplo, que también aparece representada en el film. Te muestra el respeto a la naturaleza,
te muestra uno de sus animales más legendarios y más adorados por los japoneses, que son los tanukis. Entonces, es una película que no es para niños, porque es muy cruel, porque muchas de las historias que se cuentan dentro de lo que es el film son historias tristes, pues de muerte de tanukis, de cazadores que los han cazado, de peligros que han tenido, etcétera, etcétera. Y es un film que realmente te emociona y que de verdad para mí es muy superior, pero que muy superior, a pesar de que se hizo, yo creo que La Princesa Mononoke es más internacional, porque se hizo no teniendo tan en cuenta en diversas partes la mitología nipona, aunque sí que tiene mucho de mitología nipona La Princesa Mononoke. Sin embargo, su precursora y la que tiene todavía más fuerza y más importancia para mí, y que le da sopa con ondas en este sentido, es Pompoko. ¿Por qué? Porque Takahata es superior en nivel, para mí, ojo, y no se me entienda mal, es superior en nivel de cultura o de querer mostrar lo que son los japoneses a nivel de todos los sentidos, que Miyazaki en ese sentido. ¿Por qué? Porque Miyazaki dirigió el film de Mononoke, y él hizo el guión, pero se centró más, no ya se centró más en el aspecto de la destrucción de la naturaleza, y también en parte de la mitología o de los bosques. Pero es que aquí lo que te está diciendo este Takahata en el film es: respeta a la naturaleza, respeta a sus animales, y sobre todo que no les hagas burlas, que no los caces, pero que puedan convivir. De hecho, el film es una lucha que tienen de antemano perdida los tanukis. Por mucha magia que puedan tener, aquí el hombre queda como alguien que va a destrozar todo y que va a vivir según su propia vida. De hecho, los tanukis no pueden hacer nada. Obtienen algunas victorias, pero al final la guerra no la pueden ganar. ¿Por qué? Porque el hombre no se va a detener ante nada. Y de hecho ya era una clara advertencia de lo que está sucediendo a día de hoy, que es la desaparición de los hábitats, ya no de los tanukis, sino de todas las especies y de la fauna de este planeta llamado Tierra, ¿vale? Y aparte de todo ello, es que te muestra una relación, una historia triste, porque esa historia triste es la historia de una derrota, que al final se tienen que amoldar, los tanukis se tienen que amoldar a la vida humana. Por eso esas transformaciones y ese final que se da al final, ¿vale? Del film. Realmente es un film complejo, difícil. Os voy a dejar mucha información ahí en descripción del vídeo para que lo podáis complementar, todo lo que os he dicho. Y sobre todo, que emociona y te hace ver que la cultura nipona es muy amplia, pero al mismo tiempo te hace querer respetar al planeta en el que estás viviendo, y sobre todo a los animales que estamos destrozando y matando y quitándolos de sus hábitats. Yo creo que os va a emocionar, os va a encantar el film. Está en Netflix, no tiene pérdida, y de verdad son 2 horas, pero lo vais a disfrutar al máximo y sin ningún tipo de reparos. Tened algún pañuelo al lado, porque yo sí que he llorado con el film. De verdad es que es muy emocionante. Y la verdad es Ghibli en estado puro. Y de verdad, yo para mí, si no fuera a lo mejor tan localista el film, tan cultural japonés, tan propio de los japoneses, yo creo que hubiera sido un éxito mundial, como lo fue en Japón en sus cines, que arrasó en taquilla. De hecho, el film tardó en salir en DVDs, en mercados internacionales, precisamente por ese localismo. Yo creo que Ghibli aprendió la lección y metió a La Princesa Mononoke como esa parte internacional de lo que podía ser Pompoko en su momento. Pero bueno, las dos son grandes films, pero yo creo que Pompoko es muy superior si quieres aprender mucho más de cultura japonesa que en La Princesa Mononoke, que para mí está más centrada en salvaguardar la tierra y con parte de mitología, ¿vale? Y los bosques y los animales, ¿vale? No puedo decir mucho más, simplemente que la veáis, que la difundáis, esta review, esta película, que le deis un chance a Isao Takahata, que le deis un buen like al film, que me dejéis muchos comentarios, que esta película cuando la veáis seguramente me dejéis muchos comentarios, porque os va a impactar y os va a gustar muchísimo. La verdad es que mi pareja y yo la vimos hace poco y nos impactó muchísimo
a los dos. Para mí ya es mi favorita de Ghibli, por encima de todas las demás. Y poco más que deciros, pues reitero que le deis un buen like, que me dejéis comentarios, que la difundáis para que más gente la pueda conocer, que también lo difundáis no ya para que conozcáis el film, sino también este vídeo. Y finalmente pues me podéis seguir ahí en mis redes sociales, que están ahí para lo que vosotros queráis, ya sea de cine, de manga, de animación, de lo que vosotros queráis, ya sea asiático o no. Por aquí abajo aparece el correo electrónico por si queréis profundizar más en Ghibli, en Isao Takahata, en la película en Ponpoco, etcétera, etcétera. Y también en todas las reviews que voy subiendo, ¿vale? Y finalmente pues le podéis dar al botón de suscripción que está ahí por si os interesan mis vídeos, y a la campanita una vez suscritos si queréis que YouTube os avise, Naginata ha subido un nuevo vídeo, ¿por qué no vas a verlo? Nada más. Ojalá Isao Takahata siguiera vivo, porque de verdad sus films son totalmente emocionales, sentimentales y muy culturales. Descanse en paz, Isao Takahata, allá donde estés. Muchísimas gracias por habernos traído todas estas maravillas que hiciste en vida. Y nada más, nos vemos en un próximo video. Cuidaos mucho, muchísimas gracias.